Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Un Tiempo con Dios. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas para que nos ayuden a compartir este podcast de Mi Tiempo con Dios, Un Tiempo con Dios. Y vamos a seguir con el estudio que tenemos de Al Trono y sus derechos y obviamente los subtemas que hemos estado viendo, como las bendiciones que Dios nos da. Hermana Noemí, Dios le bendiga, la primera siempre que se conecta, la hermana Noemí. Y vamos a ir compartiendo mientras esperamos que se vayan conectando más personas. Hoy vamos a estar viendo, recordamos que el lunes pasado hablábamos de 2 llaves. ¿Cuáles son las llaves que necesitamos para poder obtener todas las bendiciones que Dios nos promete ahí en el capítulo 1 de Efesios? Y una de las llaves era la revelación. Y hoy vamos a ver la segunda llave, que es liberación. Vamos a estar viendo también ahí en el mismo texto que estábamos viendo en Efesios 1, versículos, estábamos viendo del 15 al 18, pero hoy vamos a empezar ahí en el libro de Hebreos, porque vamos a ver ¿de qué es la liberación? Es la liberación de la fe. Necesitamos la liberación de la fe, el creer, decíamos, necesitamos creer que las bendiciones son nuestras. Necesitamos creer que las promesas de Dios son para nosotros, que no las obtenemos, decíamos, porque dudamos, nosotros mismos limitamos el poder de Dios, nosotros mismos limitamos el creerle a Dios y por eso no hemos obtenido esas bendiciones. Pero hoy vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder obtener esas bendiciones. Y por mientras vamos compartiendo. Dios le bendiga, creo que es Diana. Dios le bendiga a mi mamá, Divina, a Amy Chávez. Ahí vayan poniendo su mano de presente para poderles mandar saludos, porque no vemos. Filipenses 4:3. Filipenses. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí acompañándonos un día más en este inicio de semana. Temas muy importantes los que se han estado hablando, que como dice nuestra hermana Nere, ¿verdad? Es educación cristiana. Se podría decir que es así. Son temas que nos ayudan mucho, nos va a ayudar mucho a nosotros como hijos de Dios a entender qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, y que ahora en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues es muy necesario que podamos entender lo que Dios nos dejó a través de su palabra, que nos pide a cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar habíamos hablado de la primer llave, que era revelación, y ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando para entrar a la segunda llave, que son llaves que dice para poder obtener las bendiciones espirituales. Entonces, Joana, Dios te bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Es que los niños ya salieron de la escuela, entonces ya esperemos que ya se puedan conectar con nosotros y que puedan pues aguantar, ¿verdad? Y fíjese, vaya buscando ahí en su Biblia el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a estarnos basando en Efesios, pero queremos empezar con un texto, porque vamos a hablar sobre la fe, que es la segunda llave que necesitamos para poder obtener las bendiciones espirituales que Dios nos promete. Y vamos a estar leyendo ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, para que hagan sus apuntes. Dice así la palabra de Dios, con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En la versión Reina Valera dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a hablar sobre la fe. Dice que si la revelación era la primera llave para abrir las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, entonces la segunda llave, dice, es la liberación de su fe.
Es la liberación de creer de que esas cosas, esas posesiones que Dios nos da, es de creer que son nuestras, de creer que podemos tomarlas. Dice, unas posesiones reales, que cuando usted se comprometa en fe, en recibirlas de Dios, que debemos de creer. Creo que decían en enseñanza pasada, el miércoles hablábamos sobre esto, de que necesitamos creerle a Dios, tener confianza. Era el tema de la enseñanza del miércoles y del viernes, que era tener confianza, creerle a Dios de que todo lo que está escrito, decíamos, todo lo que Él dejó su testamento, y que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, y que si de Jesucristo son todas estas bendiciones, nosotros juntamente con Él las heredamos. Que a veces decimos que no las hemos querido tomar porque no queremos. Dábamos el ejemplo del hijo pródigo, que el que sí se quedó en casa, cuando ve que su papá recibe a este muchacho con fiesta y dándole los mejores vestidos y dándole lo mejor, él dice, oye, ¿por qué a mí no? Y él le responde, yo creo pues, que hablando ahorita de fe, muchas veces no es de que no creamos o de que no queramos. En ocasiones sí, ¿verdad? Pero en otras ocasiones yo creo que no. Creo que lo más común que entra aquí, y lo digo por experiencia, es que cuando se habla de fe, leíamos ahorita un texto bien importante, que en muchas ocasiones lo hemos leído, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, es creer en algo que no ves. Entonces, es creer que Dios nos ha dado esas bendiciones, aunque no las veamos. Pero muchas de las veces, dice aquí, yo encontré algo aquí que dice, la fe, a veces nosotros lo acompañamos con el temor de que, y si no es, o sea, yo creo que lo hay, pero y si no, o la duda, y que viene entrando la incredulidad. Entonces, muchas de las veces ese es un estorbo, es un estorbo que a nosotros, yo creo que a la mayoría se nos atraviesa, porque decimos, es que sí creo, o sea, sí tengo fe, pero ¿por qué en el momento de la situación, por qué no puedo avanzar? Yo creo que en muchas ocasiones porque entra ese temor de que decimos, ¿y si no? Y si no es verdad, y si no, ¿cómo te diré? Si no se cumple o qué sé yo, según la situación que estemos pasando. Entonces entra la incredulidad y pues muchas de las veces eso es lo que nos detiene, ¿verdad? Que por eso la Biblia dice, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque es algo que se nos iba a hacer difícil, o sea, creer en algo que no vemos. Que bueno, creemos en Dios, no le vemos, ¿verdad? Decimos, pero le sentimos. Entonces, dice aquí, yo encontré algo aquí que dice, es una absoluta convicción de que Dios está siempre trabajando en cada área de nuestras vidas, incluso cuando no hay pruebas tangibles que apoyen ese hecho. Es como, ahora que estamos estudiando el libro de Esther, vemos como decíamos que la parte que se quedó ahí con Esther, que era en Susa, que era un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios porque no habían querido regresar cuando se les dio permiso de regresar a su tierra. Pero decíamos que, más sin embargo, Esther seguía confiando en la mano de Dios, en que Dios iba a obrar. Veíamos todos los problemas que se estaban presentando en este palacio, desde la reina Basti con este hombre Amán, pero vemos cómo Esther se mantuvo firme y confiando en el poder de Dios, porque en cualquier situación que se le presentaba a Esther, tanto como también a su tío Mardoqueo, ellos clamaban a Dios, confiando en que Dios iba a obrar. Y sí, muchas veces decimos, se nos hace muy fácil hablar
de fe, y cuando se nos presenta a veces la situación o la circunstancia, pues es ahí donde patinamos, ¿verdad? Y es algo que se vivió a lo largo de la Biblia, porque vemos que da un ejemplo de cómo el pueblo de Israel vio los grandes milagros de Dios al salir del pueblo de Egipto, de todas esas plagas que tuvo que mandar Dios para que pudieran dejar salir a su pueblo. Pero yo creo también ahí para mostrarle su poder al pueblo de Israel. Pero vemos que a la primera situación que se les presentó fue ahí donde patinaron y dijeron: no, queremos regresar otra vez a Egipto, allá donde con nuestro trabajo pues sentían, o con su trabajo ellos sentían la seguridad de que no les iba a faltar nada. Sí, porque tenían un sueldo ahí seguro. Un sueldo seguro, y acá no, acá tenían que estar dependiendo de Dios. Es que para seguir a Dios, yo creo que, o sea, para seguir a Cristo es lo que nos pide. O sea, vas a dejar todo y vas a confiar y vas a creer que nada te va a faltar. Y ciertamente hemos visto que a lo largo de las historias de la Biblia, pues al pueblo de Dios no le faltaba nada, pero entraba esa duda. Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo porque, bueno, pues en ocasiones yo lo he vivido, cuando dejamos que ese temor entre en nuestras vidas, o podríamos decirlo así, que esa incredulidad entre en nuestras vidas, ¿por qué no podemos obtener lo que Dios nos ha dado ya? Dice, ya es tuyo. Porque dejamos que ese temor, que esa incredulidad entre, y esa incredulidad o ese temor empieza a tomar dominio de nuestros pensamientos. En una ocasión, bueno, le dije a una persona, ¿verdad? Es que ya descubrí qué es. Ya descubrí por qué me siento tan perturbada, por qué me siento tan insegura. O sea, de que no puedo disfrutar lo que estoy viviendo, porque hay un temor en mí, hay una inseguridad. Y le dije, ya descubrí por qué es. Es porque me he llenado tanto de otras cosas, he llenado mis pensamientos, mi mente, mi corazón de otras cosas, de palabras que en realidad no llenan, en vez de estarme llenando de la palabra de Dios. Entonces, muchas de las veces nos llenamos de tantas cosas, o prestamos oído a personas que vienen y nos dicen lo negativo. O también a palabras, ¿cómo se dice? Emocionales, ¿verdad? Que llenan tu ego, pero siempre va a haber ese vacío de... esas palabras emocionales te llenan en ese momento, ¿verdad? De que tú puedes obtener las bendiciones de Dios con solamente decir yo quiero, y tú las puedes obtener, pero no te dicen el proceso que hay que pasar. O sea, en ese momento tú dices que sí a todo, creyendo, pero ya cuando empiezas a pasar el proceso es ahí donde entra la duda, porque o sea, esas doctrinas que ahora andan de que tú puedes obtenerlo todo, te lo dicen con tanto entusiasmo que te hacen creer que así vas a obtener las cosas fácilmente, pero no te dicen el proceso que vas a tener que pasar para obtener esas cosas. Y es ahí donde si no las tenemos, vamos a dejar de creer. Yo pienso que ahora muchas estas doctrinas que se han levantado ahora en la pandemia, que son tantas doctrinas y falsos profetas, han hecho que el pueblo de Dios dude y deje de creer, porque han traído tanta profecía ahora en día a tantas personas que a veces no se les cumple y empiezan a dudar del poder de Dios. Y ese es el error que hemos cometido muchas personas cuando no estamos bien afirmadas, cuando no nos llenamos de la palabra. Decíamos, nos daba el ejemplo nuestra hermana Nere, que el Espíritu Santo se alimente de la palabra. Entonces, cuando uno deja de leer la palabra, empezamos a debilitar el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. Es una de las herramientas importantes que Jesucristo nos dejó para ayudarnos en nuestro caminar con Dios, para ayudarnos a obtener todas estas bendiciones, para ayudarnos a creer en el poder de Dios. Y mientras que nosotros no nos alimentemos de la palabra, no nos leamos,
nos vamos a ir debilitando poco a poco. Dice que el concepto de la fe en el cristianismo nos dice que es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. Fíjese, creo que tú me lo mandabas ayer un texto donde dice que la fe es un don. Es a donde voy. A veces pensamos de que, sí, o sea, nos dicen, ¿verdad? Cree o ten fe, pero debemos entender que la fe no es algo que, ya lo tengo, no, sino que ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que la fe es un don de Dios. Entonces, es algo que yo debo de pedirle a Dios y que alimente yo con la palabra de Dios esa fe. ¿Y cómo va a ir creciendo y cómo voy a ir madurando en fe? A través de las pruebas, porque más adelante vamos a ver que produce. Entonces, la fe es un don de Dios. ¿Lo encontraste? Sí. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjese cómo dice aquí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Dice el 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo. La fe es un regalo que Dios nos ha dado. O sea, es un regalo que cuando nosotros regalamos algo, no vamos y le decimos a la persona, ¿verdad? Dame lo que te regalé. No, o sea, es tu regalo, o sea, es tuyo. Entonces, de nosotros depende el cuidado que le demos. De nosotros depende si cuidamos bien ese regalo o lo desechamos o lo dejamos en el olvido. Entonces, ¿qué pasa con la fe? Que muchas veces la dejamos en el olvido. Y por eso vienen pruebas, por eso vienen situaciones difíciles en donde yo tengo que confiar, en donde yo tengo que creer. Y vienen esas situaciones y ¿por qué decaigo? ¿Por qué no puedo avanzar? Bueno, porque ¿qué hiciste con el regalo que Dios te ha dado? ¿Verdad? Entonces, debemos de cuidar ese regalo. Es un hermoso regalo que al cristiano nos ayuda o sea, es como quien dice la base, ¿verdad? Es la llave para nosotros como hijos de Dios en este caminar en Cristo. Entonces, imagínate que la llave se te pierde de tu casa. ¿Cómo puedes entrar? O la de tu automóvil, pues ya no lo vas a poder mover. Mientras no tengas la llave, no la vas a poder mover. Entonces, ¿dónde tenemos esa llave? Decíamos que recuerde que estábamos dando las dos llaves para poder obtener esas bendiciones. Y una de las llaves es la fe. Es la fe, dice que con la fe agradamos a Dios y mostramos nuestra confianza en sus promesas. Es a través de la fe en la que nosotros podemos agradar a Dios, en la que podemos mostrar nuestra confianza en Dios, en la que podemos depender totalmente de Dios. Dice ahí en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Dice, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y además que Él recompensa a todos a quienes lo buscan, a todos a quienes vienen a sus pies dice que a través de la salvación nos da ese regalo que es la fe, es un don de Dios. Y dice que cuando tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que es quien puede conceder nuestras peticiones y nuestros sueños según estén en la voluntad de Dios. Ahora, la fe no nada más es un don de Dios, o sea, dice que es un fruto que debe de haber en nosotros. Lo podemos ver ahí en Gálatas capítulo 5. Es que yo lo veo aquí, pero no es Gálatas 5, 22, 23. Que dice, la fe
es también un fruto que debe de haber en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Lo encontraste? No. Es Gálatas 5, 22 y 23. Y se lo voy a leer aquí. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dice el 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Es un fruto que debe de haber en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer que este fruto, o un simple ejemplo, cómo hacemos que de un árbol de frutos salga, válgame la redundancia, salga ese fruto? Bueno, pues todos los días le estamos ahí cuidando, le estamos quitando las ramitas malas, le estamos regando con agua, le estamos, cuidando el arbolito para que en su tiempo dé el fruto. Entonces, ¿cómo voy yo a cuidar ese regalo de Dios, ese fruto que es la fe? Pues cuidándola. ¿Cómo? Llenándola de la palabra de Dios. ¿Por qué mi fe no puede crecer? ¿Por qué mi fe no avanza? ¿Por qué tengo esa fe limitada en que unas cosas sí las creo y otras no? ¿O necesito ver para creer? ¿Por qué? Porque no la alimentamos con la palabra de Dios, como decía hace unos momentos. La llenamos de tantas cosas o dejamos que vengan personas y que nos llenen los pensamientos de tantas cosas negativas. Viene la incredulidad y la fe se queda ahí estancada. Entonces, de esa manera estamos perdiendo esa llave, que cuando la necesitamos, ¿dónde está esa bendita llave? Pues en el olvido, porque no la cuidamos, no la alimentamos con la palabra de Dios. Dice que la fe es la respuesta a un Dios real que se nos revela de diversas formas, porque anhela que le conozcamos. Es como decíamos al pueblo de Dios, o dice creo que en Isaías, te llevaré al desierto para probar qué hay en tu corazón, para probar si en verdad estás creyendo en mí, para probar si en verdad estás creyendo en mi poder, para probar si en verdad te estás alimentando de mi palabra. Cuando Jesús fue llevado al desierto, decíamos, Él venció cada una de las tentaciones porque tenía con la palabra de Dios, porque Él se alimentaba de la palabra. Muchas veces se nos van a presentar muchas situaciones. De hecho, estaba leyendo, todo en nuestra vida requiere fe. Todo lo que hagamos. Dice, nos daban el ejemplo, hasta para tomar un camión requerimos de fe. Hasta para hacer cualquier cosa en nuestra vida necesitamos de fe, de creer que nosotros somos capaces de hacerlo, de tenernos confianza de que nosotros somos capaces de hacerlo. Entonces, todo nuestro caminar en Cristo se requiere la fe, de creer que en cualquier situación que nosotros estemos viviendo, Dios va a estar ahí obrando a través de, como en el pueblo de Israel, acá en los tiempos de Esther, dice que Dios obraba a través de la sombra. ¿Por qué? Porque se había retirado de ahí, porque ese pueblo no había querido regresar a Jerusalén. Pero decíamos, toda nuestra vida va a requerir de fe, todo lo que hagamos, todo nuestro caminar en Cristo vamos a necesitar creer, y es algo que cada circunstancia que estemos viviendo nos va a estar puliendo. Ahora, ¿por qué Dios nos pide esto? Porque dice Dios, quiero que me conozcas. A veces nosotros decimos, Señor, te quiero conocer, o sea, quiero que tú tomes control de mi vida. Y bueno, viene Dios y le dice, ¿verdad? Ok, bueno, empieza a confiar en mí. ¿Cómo? O sea, deja a un lado en todo lo que en todas las cosas en donde estaba tu confianza y ponla en mí. ¿De qué otra manera le vamos a conocer, mi amor? Dios se muestra a través de cada prueba que tengamos en nuestra vida. Dios muestra ahí su poder. Entonces, ¿cómo le vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ver a Dios obrando
si no vamos a poner toda nuestra confianza en Él? Entonces, es algo que debemos, que yo creo que el pueblo de Dios hoy en día es una de las áreas donde estamos batallando un poco en lo que es la fe, en creer, en confiar plenamente, en confiar ahora sí que, como decimos, ¿verdad?, a ciegas, o sea, toda tu confianza en Dios y dejar que sea Dios quien dirija nuestras vidas, porque por eso muchas veces nos va mal, porque queremos que Dios dirija nuestras vidas, pero como quiera seguimos haciendo lo que nosotros queramos. Entonces no escuchamos lo que Dios nos dice, no escuchamos lo que Dios nos pide, y como decía hace unos momentos, nos llenamos de otras cosas menos de estar leyendo su palabra, de estar escuchando su palabra, de estar meditando en su palabra. En vez de todas esas cosas, estamos haciendo cosas que pues con el cristiano no van. Entonces, queremos vivir una vida como los de aquí, pero dice la palabra de Dios, no eres de aquí. O sea, entendamos que no somos de este mundo, somos celestiales. Entonces, no podemos vivir como vive el mundo, ¿verdad? No podemos pensar como vive el mundo. Dice, por eso vine y cambié todos tus pensamientos, quité ese corazón y te puse otro, te hice una nueva criatura, porque no somos iguales. Entonces, tenemos que aprender a alimentar esa fe, esa fe que como decía ahorita, ¿verdad?, está faltando mucho hoy en día en el pueblo de Dios. Estamos, como quien dice, abandonando lo que es la fe, y que es algo bien necesario en el cristiano, que nuestra fe esté bien firme, porque por eso muchas veces, ahora que han salido tanta doctrina, ¿verdad?, viene una doctrina y se van de lleno, porque como borregos al matadero, porque pues no está bien cimentada tu fe, ¿verdad? Dios puso esa fe, como leíamos ahorita en el versículo que nos leyó nuestra hermana ahí, que es un regalo de Dios. Dios puso la fe en el corazón del ser humano. El ser humano decide dónde deposita esa fe. Si la deposita creyendo que Jesús vino a la tierra, que Jesús vino, murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, que vino y hizo tantos milagros, o la depositamos en la lógica o en la ciencia, ¿verdad? Que ahora es lo que se mueve mucho ahora en estas doctrinas, la lógica o la ciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros decidimos dónde depositamos esa fe. Y como nos decía ahorita, y nosotros decidimos seguir alimentando esa fe. Porque si no la alimentamos y solamente nos quedamos en que creemos y por eso fuimos salvos y se nos fue dado ese regalo, pero si no lo alimentamos y lo dejamos en el olvido, van a venir muchas circunstancias a nuestras vidas, y por no alimentar ese don o ese fruto del Espíritu Santo, vamos a irnos de como lleno. Dicen, de lleno, y es ahí donde vamos a empezar a preguntar, ¿pero por qué? Si Dios nos ha dado todas las herramientas, decíamos, todas las bendiciones que Dios nos da, nos sirven para nuestro diario vivir. O sea, son bendiciones que nos van a servir para cada circunstancia de nuestra vida. No como las bendiciones no bendiciones, ¿verdad? No como las, pues sí, bendiciones que el mundo nos ofrece. Que no son bendiciones, que es riquezas y todo, pero que son cosas pasajeras, cosas que duran poco tiempo. Pero las bendiciones que Dios nos da son eternas, cosas que nos van a ayudar en nuestra vida, en nuestro vivir en Cristo, para poder obtener lo que es ahora sí una vida eterna, para poder obtener ahora sí el trono y todos sus derechos. Y es que vemos, a veces decimos, no, es que pues no, yo no puedo. Pero si bien vemos hombres que Dios usó grandemente, ¿verdad?, que llegaron a sentir ese temor. Porque si nos vamos allá con el rey David, vemos ahí en los salmos como en uno de los salmos dice, en el día que yo temo, a ver, déjame mi celular, que dice, es el Salmo 56:3, donde dice, en el día que temo yo en ti confío. Y vemos
que en cada situación que este rey, bueno, que David, pues a lo largo de su vida, pasaba por circunstancias difíciles, donde obviamente entraba el temor, pero si algo vemos es de que aún en esos momentos, leía ahorita, David decía, ¿verdad? En el día que yo estoy teniendo, yo estoy confiando en ti. O sea, siento miedo, pero confío en que tú me vas a librar, en que tú me vas a sacar de esa situación. Vemos donde, ahorita más adelante vamos a llegar a otro de sus ejemplos, pero ¿qué quiere Dios, mi hermano? Lo que nuestro Dios quiere es de que nosotros sigamos adelante en la fe, que nosotros, que en cada circunstancia, cada prueba que nosotros estamos pasando, es para eso, es para dice Dios, ¿verdad? Bueno, estás pasando por esta situación porque quiero ver, o sea, veámoslo así, que Dios está viendo a ver qué es lo que vamos a producir en esa prueba, qué es lo que vamos a producir en esa circunstancia. Si vamos a producir miedo, si vamos a producir inseguridad, si vamos a producir otras cosas, o vamos a producir lo que David decía, ¿verdad? Yo tengo miedo, Señor, pero estoy confiando en ti, en que tú me vas a librar. Entonces, es bien importante que ejercitemos lo que es la fe, que como decía ahorita, es algo que estamos perdiendo mucho y que no le hemos dado el cuidado que requiere y que nos ayuda a lo largo de toda nuestra vida y que nos va a ayudar hasta el último momento, porque dice la Biblia, ¿verdad? Vendrá la hora de la prueba, donde ahí se va a ver si verdaderamente confías. Quiere decir que va a ser una prueba difícil, donde no cualquiera va a aguantar. Y fíjese que hemos pasado, o sea, Dios nos está, como dice, midiendo, porque hemos pasado por pruebas últimamente, todo lo que es el año pasado y todos principios de este año, a través de esta pandemia, donde se ha requerido tener fe en que no nos va a faltar el sustento, fe en que Dios va a estar al cuidado de nosotros, fe en que aunque todos digan que es necesario ponerse esta vacuna, y vamos a volver a lo mismo, porque comentaba con una persona entre semana sobre esta vacuna y me contestaba esta persona, dice, eso es cuestión de fe, es un entrenamiento para la iglesia, no para el mundo, es un entrenamiento para la iglesia, para ver hasta dónde estás confiando en Dios, porque muchas empresas van a hacer obligatoria esta, o ya lo estamos haciendo obligatoria para poder seguir continuando con tu trabajo, pero es ahí el entrenamiento en quién estás confiando, en Dios o en lo que el mundo te está diciendo, que si no te la pones no vas a poder trabajar, o que si no te la pones eres más propenso a que te dé este virus. Entonces dice, les voy a leer en Romanos 12:3, donde dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Dice, por la gracia que se me he dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios haya dado. Dice que para tener fe se requiere humildad también. Necesitamos tener humildad, dice, y vernos tal como somos, humanos y finitos. Que no porque... y sí se necesita tener humildad, porque una persona orgullosa, soberbia, va a cuestionar todo lo de Dios. Una persona que cree saberlo todo va a cuestionar todo lo de Dios, pero una persona humilde va a confiar en lo de Dios, va a confiar en todas las promesas de Dios, va a confiar en el poder de Dios, va a aprender a depender de Dios. Dice, Dios nos da una medida de fe a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él y podemos aumentar esa fe a la medida en que le dejemos obrar en nuestros corazones y transformarnos más a su imagen. Dice, nos da la medida a través de la cual vamos a reconocer que necesitamos de Dios, vamos a reconocer que necesitamos
de su poder, que necesitamos y dependemos de Él para todas las circunstancias de nuestras vidas. Necesitamos de esa fe, confiar en Dios. Y dice, y comienza a actuar en el momento en que recibimos nuestra salvación y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Dice en Romanos 10, del 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, esto es lo que decíamos en la clase pasada, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces decíamos de qué estamos llenando nuestro corazón o qué hay en nuestro corazón, porque dice con el corazón se cree para justicia. Entonces lo estamos dudando, lo estamos llenando de fe de la palabra de Dios, o lo estamos llenando, como decía Ana, de dudas y de tantas palabras negativas que dejamos que entren a nuestra vida y que hacen que empecemos a dudar del poder de Dios, que empecemos a dudar de lo que Él dejó escrito en su palabra, que empecemos a dudar de las promesas, de las bendiciones, de lo que Él dejó escrito en su palabra. Creo que es algo creo que es algo que está faltando mucho en las iglesias, ¿verdad? De enseñarle al pueblo a confiar en Dios. Lo digo porque aquí hay algo que nuestra hermana Luz Divina comentó. Dice, ayer aquí en la iglesia dijeron que el que no se vacune pues no va a poder quitarse el cubrebocas, cuando ya en todas partes puedes andar sin cubrebocas. Y que se junte un grupo de aquí de la iglesia y van a venir a vacunar aquí mismo en la iglesia. Así es, en vez de enseñar, ¿verdad?, al pueblo de Dios a confiar, ¿verdad?, a tener fe en Dios, o sea, es el único que nos va a librar de todo lo que se está desatando en este mundo. Pues está haciendo todo lo contrario. Y a mí me pasó que estuve en una situación así que por escuchar a una persona, pues dejé, fíjense bien, nosotros somos los que permitimos. Muchas veces, ¿verdad?, le echamos la culpa al diablo, no, es que el diablo, pero no, o sea, yo tomo la decisión si dejo entrar palabras negativas o si dejo entrar palabras positivas. Entonces yo en una ocasión pues estuve así, ¿verdad?, dejé entrar pues palabras que no venían de Dios, que no provenían, ¿verdad?, de Dios, y me llené de tanto, mi hermano, que yo ya me sentía tan perturbada, y por más que yo oraba, ¿verdad?, y reprendía todo eso, ahí estaba siempre esa palabra, una palabra que entró y que era lo que estaba ahí moviendo todo, ¿verdad? Hasta que pues pude platicarlo, ¿verdad?, con una persona y me puse a orar, y gracias a Dios pude liberarme de esas palabras que yo había dejado entrar, y dije, ¿verdad?, Señor, devuélveme esa fe que esta persona pues me quitó con sus palabras, ¿verdad?, que yo permití. Entonces es bien importante, mi hermano, es bien importante que aprendamos a confiar en Dios, porque ahorita es una vacuna. Entonces, es una vacuna, bueno, de la marca por los que se queden, ¿verdad? Entonces, espero yo no quedarme. Pero ahorita es una vacuna. El día de mañana no sabemos qué más vayan a estar pidiendo. Entonces, lamentablemente, en vez de que el pueblo de Dios todos nos unamos, ¿verdad?, y nos apoyemos y nos ayudemos a crecer en fe, lamentablemente estamos haciendo todo lo contrario. En vez de decir, no, tú confía en Dios, no, decimos, no, mira, ve al doctor. O yo no estoy diciendo que sea malo, ¿verdad?, ir al médico, porque pues, Dios se glorifica también ahí, pero a veces es cuestión nada más de creer. O sea, dice Dios, tienes la sanidad, pero cree,
cree que la tienes. O a veces decimos, no, hermana, es que quiero que ore por mí, porque traigo este malestar. Y oran por esa persona y como quiera vamos al médico, porque yo siento el malestar. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? ¿Por qué se nos hace tan fácil creer en lo que otra persona nos dice que creer en lo que Dios nos está diciendo? O sea, ¿por qué se nos hace tan fácil en eso? Hacemos ver o hacemos a Dios, decíamos en otras enseñanzas, ¿verdad? Ponemos a Dios como un Dios chiquito, como de que, ay, es demasiado mi problema y Dios no va a poder con él. Entonces, mi hermano, cuando nosotros pedimos oración por alguna situación que estamos pasando, creamos de todo corazón, tengamos fe que Dios está obrando en esa situación, que algo Dios me va a enseñar, que en cada situación, como decía ahorita, Dios se quiere mostrar, o sea, Dios quiere darse a conocer en nosotros, quiere dar a conocer ese poder que Él tiene, quiere que nosotros experimentemos y que, ¿cómo podría decirlo? Que trabajemos lo que es la fe, porque como decía, ¿verdad? Es muy fácil decir sí creo, pero en las situaciones donde realmente se ve si verdaderamente tienes fe o no. Y vemos que la fe, dice, la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras decisiones. Y entonces, cuando nosotros estamos faltos de fe, eso es lo que vamos a manifestar. Duda, vamos a manifestar incredulidad, vamos a manifestar el que no creemos, el que o no empezamos confiamos, a cuestionar a Dios de que, ¿por qué permites que yo pase esta situación? ¿Por qué no puede ser así como la demás gente, tan fácil? Es, por ejemplo, un ejemplo voy a poner, cuando yo tuve mi primer embarazo, pues a mí Dios me dijo, no vayas, o sea, a mí Dios me pidió no ir al seguro a checarme ni nada. Hermano, es algo que en los hospitales pues le van a pedir, ¿verdad? O sea, vas y te ríes y te piden tus citas, cuántas tuviste. Le digo porque cuando yo llegué me empezaron a preguntar a cuántas citas acudió, cuántos ecos se hizo, cuánto tomó ácido fólico. Yo nada tomé, o sea, Dios me enseñó a confiar plenamente en Él. Incluso me decían, no, es que no te van a atender si no llevas el pase. Y yo decía, no, es que sí me van a atender, porque si Dios me lo está pidiendo, no creo que Dios me deje avergonzada. Entonces, dicho y hecho, yo llegué y nada más llegué y dije, vengo a aliviarme, porque ya tengo 42 semanas. Ah, sí, pásele, ni un pero, mi hermano. Entonces, en cada situación que pasamos, Dios quiere enseñarnos a creer y a confiar en Él. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que vamos a necesitar tener esa fe bien ejercitada. De otra manera, mi hermano, vamos a empezar a desfallecer, va a venir la escasez y vamos a empezar a desesperarnos, ¿verdad? A andar buscando dónde conseguir el alimento, siendo que veíamos que en la Biblia, ¿verdad? Que cuando el pueblo, toda la gente estaba sin trabajo, dice, pero al pueblo de Dios nunca le faltó el trabajo, nunca le faltó la comida. Entonces, tenemos que trabajar esa fe. Dice que cuando creemos en las promesas, que las promesas de Dios son verdaderas, entonces se van a cumplir en nuestras vidas. Mientras que no creamos que las promesas de Dios son verdaderas, o mientras que no creamos que todo lo que Dios nos dejó escritos en su testamento, en su palabra, son para nosotros, no se van a cumplir. Tenemos que creer que esas promesas son verdaderas, entonces se van a cumplir. Dice ahí en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Que decíamos amén significa así es, afirmando que lo que dice en la palabra es correcto, afirmando que creemos en lo que dice la palabra. Dice que las promesas de Dios se cumplieron a través de Jesucristo. El ministerio de Jesús aquí en la tierra fue de milagros, fue de sanidades, fue de poder, fue de salvación, para que nosotros confiáramos
tranquilamente que Dios sigue cumpliendo sus promesas, para que nosotros viéramos a través de nuestro Señor Jesucristo el poder de Dios, el poder que Dios puede hacer en una persona cuando una persona le cree. Jesús creía en el Padre. Decíamos, a veces crees en esa persona ciegamente, que aunque te esté diciendo mentiras, pero tú crees en lo que esa persona te está diciendo porque has decidido creer, y nadie te va a mover, aunque unos te digan, pero no, es que esta persona es así. A ti nadie te va a mover porque tú has creído ciegamente en esa persona. Entonces, así como creemos a veces tan ciegamente en las personas, de esa fe nos pide Dios que creamos ciegamente en Él, en su poder. Dice, podemos confiar tranquilamente en que Dios sigue cumpliendo sus promesas y todavía Él puede sanar, todavía puede perdonar y todavía puede salvar a todo aquel quien crea en Él, a todo aquel que crea que en Él hay salvación, que en Él está el perdón de pecados, que en Él hay sanidad, que en Él hay esa paz que el mundo está buscando. Dice, y podemos orar en el nombre de Jesús y decir amén, sin dudar que Dios sigue siendo fiel y sigue siendo el mismo Dios, aquel mismo Dios que libró tantas veces a su pueblo a través de guerras. Decíamos, a veces con un solo hombre acababa con un ejército completo. Aquel Dios que abrió el mar en rojo, aquel Dios que hizo tantos milagros en el pueblo de Israel, sigue siendo el mismo. Dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, decíamos al principio, es cuestión de nosotros. La fe se nos depositó y es un regalo que Dios nos dio cuando nosotros decidimos venir a los pies de Dios y aceptarle como nuestro Salvador. Ese es un regalo que nos dio. Y es que a lo largo de nuestra vida vamos a estar enfrentando pruebas. La vida del cristiano así es estar enfrentando pruebas, situaciones en donde para nada son para estarnos haciendo sentir mal o que Dios nos esté ahí ¿cómo se puede decir? Molestando, no, sino que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar situaciones en las que obviamente va a llegar el temor, pero dice Dios, no te preocupes, porque yo estoy contigo. Yo subí una imagen donde decía, cuando tú estás por bajar los brazos en la batalla, viene Dios y te dice, no te olvides que la batalla es de los dos. Entonces, no nos olvidemos que cada situación Dios la permite. Dios las permite para enseñarnos a nosotros de alguna manera. Dice el texto ahí donde dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese bien, ahí en Romanos 5, 3 al 5. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si alguien se vuelve en contra de nosotros, podemos ser consolados con estas palabras. Entonces dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos nos gloriamos en las tribulaciones? ¿Nos gloriamos o nos quejamos? Entonces dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no de que estemos a risa y risa, no, sino que como decía yo en una ocasión, que cuando venga la tribulación o la prueba, yo recuerdo que yo decía, ay, qué padre, porque algo me va a enseñar Dios, algo voy a aprender de esto. Aprendí a verle ese lado a cada situación que pasaba. Entonces dice, gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que esa tribulación va a producir en nosotros paciencia. O sea, fíjate todo lo que produce una situación que estés pasando. Va a hacer que en ti salga ese fruto que es la paciencia. Dice, y la paciencia prueba. Va a venir la prueba donde quizás vaya a entrar la duda o el temor, pero dice, la paciencia prueba, dice, y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice, no te va a avergonzar, porque Dios ha puesto su amor en ti, que es por medio del Espíritu Santo.
Entonces, ¿miedo a qué, mi hermano? A veces entre nosotros el miedo de que, y si no, ¿qué va a hacer de mí? No, dice Dios, yo no te he dejado. Yo no voy a permitir que seas avergonzado, sino que todo lo contrario, sino que mi nombre sea glorificado a través de lo que tú estás pasando. Pero a veces no es así porque nosotros permitimos que no sea así. Dejamos de confiar y preferimos, ¿verdad? Darle la gloria a otra cosa, que toda la gloria sea a nuestro Dios. Y mire que toda situación, hermano, toda situación, créalo, y lo digo porque lo hemos pasado, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal lo he pasado. Toda situación es porque Dios algo nos está enseñando, es porque Dios algo está forjando en nosotros, algo está haciendo que vaya madurando, ya sea la fe, ya sea la paciencia, porque a veces no somos personas bien impacientes, ¿verdad? Entonces, cuando eres impaciente viene esa prueba de que tienes que tener paciencia. Entonces, Dios trabaja de diferentes maneras en cada uno de nosotros, pero siempre es para enseñarnos algo. Dice, vamos a hacer una pregunta porque los vemos ahí muy callados. Y vamos a hacer una pregunta. Y quiero que pongan la respuesta y la cita, no nada más pongan ahí una respuesta. Respuesta y cita dice, ¿qué hizo Jesús por la iglesia? Pongan la cita y qué hizo Jesús por la iglesia, la respuesta y la cita. Y sí, decíamos que sin fe, y es un texto muy conocido, es imposible agradar a Dios. Entonces es algo importante que debemos de tener en nuestra vida, la fe, porque de esa manera es la única manera en que vamos a agradar a Dios. Porque sin fe no lo vamos a agradar, como decimos, lo vamos a desagradar. Entonces dice, ¿cuál es la importancia de la fe en nuestra vida? Y la respuesta nos la dan ahí en Juan, en el libro de Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, Dios amó tanto a su Hijo Jesús, que lo envió a morir por nosotros, para que todo el mundo creyera, y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es importante, esa es la importancia de la fe, que creamos, porque fue de la manera en que Dios, dice, envió a su Hijo. Dice, y al poner nuestra fe en Jesús y creer en Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la salvación y pasamos a tener una vida eterna. Esa es la importancia de la fe en nuestras vidas, porque creemos en la muerte de Jesús, creemos que Él vino y murió por nuestros pecados, creemos que en Él somos salvos y creemos que en Él tenemos una vida eterna. Fíjese lo importante que es tener fe en nuestras vidas. Dice, recibimos a Jesús en nuestros corazones por fe, que es lo que leíamos, dice ahí en Efesios 3:16-17, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Por fe decidimos abrir nuestros corazones a Jesús. Si el Espíritu, dice, viene a morar en nosotros, su Espíritu viene a morar en nosotros y nos fortalece en todo. Por fe dice que con el corazón se cree. Entonces nosotros decidimos abrir nuestro corazón a Jesús y decidimos que sea el Espíritu Santo quien more en nosotros y nos fortalezca a través de los frutos del Espíritu Santo. Y el que estamos viendo ahorita es la fe. Porque sin fe, decíamos, si no tenemos fe, no podemos creer en lo que dice su palabra. Sin fe no vamos a hacer la voluntad de Dios. Sin fe no vamos ni a esmerarnos por conocer más a Dios. Entonces necesitamos fe y creer. Para poder leer su palabra necesitamos fe y creer que lo que está escrito en su palabra es cierto. Que todo lo que Dios hizo a través de
en el pueblo de Israel y todo lo que Jesús vino a hacer en su ministerio aquí en la tierra es cierto, y necesitamos creerlo para poder agradar a Dios, para poder caminar, para poder salir victoriosos en nuestro caminar en Cristo, porque decíamos, hoy más en día se necesita esa fe. Leía en una noticia que estaban pidiendo oración por la India, porque acababan de quemar 20 iglesias y matar a más de 100 cristianos por no renunciar a su fe, por no renunciar a no creer en Jesús. Y decía, y pedimos oración porque amenazan con venir y quemar las demás iglesias y acabar con todo el pueblo cristiano ahí por no negarse a creer en Dios. Imagínense, es ahí donde se prueba la fe, ¿verdad? Porque ya es que, como dicen, están atentando con tu vida y te están diciendo, si no renuncias a creer en Jesús, te vamos a matar a ti y a toda tu familia. Y estaban pidiendo oración, y hemos visto a lo largo de esta semana todas las cosas que han estado pasando, y veía no nada más en India, en China también, quemando iglesias, quemando gente seguidora de Jesucristo, porque no renuncian a su fe de creer en Jesucristo. Entonces hoy en día necesitamos fe, necesitamos alimentar, porque van a venir tiempos más difíciles. Esto, decíamos, es como el principio de dolores, y se vienen cosas más feas, más fuertes en este año, que vamos a necesitar agarrarnos bien de la mano de Dios, creer en las promesas de Dios, creer que Él está al cuidado de nosotros, creer que Él es nuestro proveedor, creer que Él es nuestro sustentador, creer que Él es nuestro protector, y confiar en Dios. Y no nos va a quedar de otra en nuestra vida. Decíamos, a través de toda nuestra vida van a venir muchas circunstancias que nos van a ayudar a tomar la decisión de depender de Dios y creer en Dios, o creer en la circunstancia que estamos pasando y empezar a dudar y a cuestionar de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que ya no estamos creyendo en Dios? Cuando lo empezamos a cuestionar, cuando empezamos a preguntar por qué, cuando nos empezamos a quejar, que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Empezó a quejarse y quitó su mirada de Dios y empezó a ver la circunstancia en la que estaba viviendo. Sí, ¿cómo alimentamos, mi hermano? ¿Cómo alimentamos esa fe? Decíamos al principio, esa fe la alimentamos a través de su palabra. No queramos que ay, sí, ya mi fe esté bien grande, sin estar leyendo su palabra, sin estar en comunión con nuestro Dios, sin estar meditando en su palabra. Es necesario que le dediquemos tiempo a la lectura, que le dediquemos tiempo a la oración, que le dediquemos tiempo a estar meditando en la palabra de Dios, porque hoy en día se han venido tantas cosas que ocupan tiempo. Nosotros no nos damos el tiempo y dejamos muy poco tiempo para estar escudriñando su palabra. Por eso a veces nuestro espíritu está debilitado, por eso está sin fuerzas. ¿Por qué? Porque no le hemos alimentado. Necesitamos alimentarlo. De otra manera voy a estar estancado ahí donde mismo. Va a venir otra vez la prueba y voy a estar estancado ahí. No voy a poder avanzar si no lleno mi vida espiritual de la palabra de Dios, si no la lleno de la comunión, de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera nosotros alimentamos esa fe. Es fácil, ¿verdad? Decir, sí, vamos a creerlo, pero ¿cómo nos vamos a mantener? Bueno, llenándonos del Espíritu Santo, que nos decían. ¿Cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Leyendo su palabra. De otra manera no nos vamos a poder llenar. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, teniendo comunión con Dios, meditando. Dice su palabra, ¿verdad? Meditarás de día y de noche en mi palabra. Entonces,
darnos tiempo porque decía ahorita, ¿verdad? Nos ocupamos en tantas cosas, menos en lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Todo lo que viene de Dios. Entonces, bien importante que nos demos tiempo. Estamos hablando de la fe. ¿Cómo voy a lograr yo que esa fe crezca, que esa fe empiece a madurar? Bueno, llenándola de la palabra, porque va a venir una circunstancia, va a venir el temor y yo voy a tener versículos de la Biblia con que atajar esa palabra negativa que venga a mi vida. De otra manera no lo voy a poder hacer y eso va a entrar a mi vida y después van a estar, como decía yo hace unos momentos, todos perturbados. ¿Por qué? Porque no hay palabra en mi corazón que ataje todo aquello que decimos, todos esos dardos del enemigo que quieren entrar en nuestras vidas y que nos quieren hacer retroceder. Entonces, llenémonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda crecer. Dice que cómo vencemos al mundo y cómo vencemos las tentaciones. Nos lo dice ahí en 1 Juan 5:4, que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es a través de la fe en la que podemos vencer al mundo. Es a través de la fe en la que podemos vencer todas nuestras tendencias, nuestras tentaciones carnales. Dice: porque esto es lo que ha vencido al mundo y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y porque dice que la fe también es parte de nuestra armadura del cristiano, que nos ayuda a mantenernos firmes en la tentación. Según Efesios 6:16 dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Fíjense lo importante que es este don de Dios, este regalo de Dios, que nos ayuda a obtener las victorias, que nos ayuda a vencer las tentaciones y que nos ayuda a apagar todas las flechas del maligno. Dice: porque es nuestro escudo, es el escudo de la fe el que nos va a ayudar a vencer todas las tentaciones, el que nos va a ayudar a obtener victorias en nuestro caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fe aprendemos a depender de Dios, aprendemos a tener confianza en Dios, aprendemos a que cuando pase cualquier circunstancia en nuestra vida, a donde vamos a correr primero es con Dios y no con el prestamista, no con el médico, no con el curandero. Vamos a aprender a correr siempre a Dios, siempre a Dios. Dice: la fe toma posesión de sus posesiones y la fe se regocija en la provisión que Dios ya ha hecho, no en la provisión que Dios va a hacer. Dice: la fe se regocija en la provisión que Dios ya hizo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos estamos confiando, oremos confiando en que Dios ya hizo las cosas, no en que las va a hacer, sino en que Dios ya las hizo. Entonces, alimentamos este fruto del Espíritu Santo que es la fe. Llenémoslo de la palabra de Dios. Conozcamos a Dios, porque cuando conocemos a una persona es cuando empezamos a tenerle confianza, cuando empezamos a creer en esa persona y nosotros cuando leemos la palabra es de la manera en que conocemos a Dios, y a través de las circunstancias que vayamos pasando en nuestra vida vamos a ir conociendo a Dios, pero es a través de su palabra en la que podemos conocer el gran poder de Dios, el amor que Él nos tiene, el sacrificio que hizo por nosotros para que nosotros creamos en Él, que creamos que si su palabra dice que Él viene, Él va a venir, que si su palabra dice que sin fe no lo vamos a poder agradar, es porque es cierto, que solamente con fe vamos a poder agradar a Dios, y creamos que Cristo viene, creamos que pronto está la redención de la iglesia, no el fin del mundo, que pronto está la redención de la iglesia y que Cristo viene y que necesitamos tener fe para poder creer que Él viene, para poder oír el sonido de la trompeta cuando Él mande llamar a su iglesia. Entonces, practiquemos, analicémonos, examinémonos y busquemos en qué área le estamos fallando a Dios. De todos estos temas que hemos estado dando,
y empecemos a practicar la fe. Pidámosle a Dios ese importante y hermoso regalo que Él nos dio, que pues es la Él fe. ya no la dio. Pidámosle que nos ayude a que nos ayude, ¿verdad? Que ponga el deseo en nosotros en buscar de su palabra para poder alimentarlo, porque de otra manera, mi hermano, no vamos a poder avanzar. Entonces Cristo viene, y hoy en día se dice mucho de que no falta, porque todavía hay muchas cosas que hacer. Todavía, decía una persona, nos dicen adoctrinados, que hablan del futuro y no del presente. No, o sea, decimos Cristo viene, ¿y por qué sabemos que viene? Porque su palabra dice que cuando acontezcan todas estas cosas que están pasando, es porque ya nuestro Redentor viene. Entonces, creemos que viene porque hemos visto tantas cosas cumplidas que su palabra dice, y no es de que todavía falta tiempo porque todavía me faltan hacer cosas. No, mi hermano, anhelemos la venida de Cristo. Qué mejor que estar ya allá con nuestro Señor Jesucristo, gozando ya una vida plena en Él, sin maldad, que estar aquí en esta tierra todavía anhelando y queriendo hacer cosas aquí en la tierra. Entonces, Cristo viene y es necesario que aprendamos a confiar en Él, es necesario que empecemos ya a poner toda nuestra confianza en Él, que empecemos ya a dejar que Dios sea quien transforme verdaderamente nuestra vida, a dejar que sea Dios quien nos guíe a través de su Espíritu Santo. Es necesario que dejemos ya que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos irnos con Él. Entonces, empecemos a trabajar esta área de la fe. Y hay muchas áreas. Quizás usted sí tiene esa fe, ¿verdad? Que usted dice, no, yo sí confío en Dios, pero bueno, a lo mejor está fallando en el área del amor, en el área de la paciencia, en el área de la benignidad, en tantas áreas que quizás en ocasiones estamos fallando. Entonces es necesario que empecemos y dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas, y que cuando el Espíritu Santo y que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, le dejemos que lo haga libremente y no metamos, lo voy a decir en nuestras palabras, no metamos nuestra cuchara. Entonces dejemos, es algo muy bonito que Dios nos enseña, es algo muy bonito cuando Dios trabaja en nuestras vidas, porque podemos verle ahora sí de cerquita. Entonces, como decía ahorita el texto, que en ese momento de la tribulación nosotros nos gocemos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a producir la paciencia, vamos a empezar a producir la fe, la esperanza. Entonces, gocémonos en cada situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Nadie contestó la pregunta. Nadie contestó, yo creo. Están muy callados, mi hermano. Recordemos que gracias a nuestra fe somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y gracias a la fe tenemos un nuevo comienzo y podemos mirar hacia adelante, podemos mirar hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? Tener una vida eterna con Él. ¿Cuál es el futuro? Dice, podemos mirar adelante con la paz de que sabe que estamos en las mejores manos, y que qué mejor que estar en las manos de Dios, que dejarnos transformar y guiar por Dios. Y vamos a terminar para terminar ya con este tema que es la fe, que es muy extenso. Si nos enfocamos a hablar de fe, hay muchos textos que nos hablan de fe. Les dimos pues, no los más importantes, un resumen chiquito. Entonces vamos a terminar con esto que dice: la fe grita, y vamos a terminar con este texto con el que empezamos, que hemos estado desglosando. Dice: la fe grita con alegría, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces,
tenga fe, créale a Dios, confía en Dios y dependa de Dios. Déjese guiar por Dios. Y váyase con esa pregunta que no contestó. Váyase con esa pregunta que no me contestaron o no me pusieron atención, que dice, ¿qué hizo Jesús por la iglesia? ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Nadie me contestó esa pregunta. Y está bien fácil, es de kinder, dice nuestra hermana. Es de kinder. Nuestra hermana Nere. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia? Ya vamos a dar por terminada la transmisión y ahí si quiere contestar, conteste y... Vamos a orar por nuestra hermana Marta, por su esposo, que pidió oración para que Dios obre y trate en su vida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder aprender juntos de tu palabra, de poder escudriñarla, Señor. Gracias, Padre, por el consejo que tú nos das en este día, Señor, que necesitamos creer en tu poder, que necesitamos creer, Padre, en las bendiciones que tú nos has dado, que necesitamos, Padre, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, que necesitamos aprender a depender de ti, a creer en tu poder, que tú sigues siendo el mismo Dios, el que fuiste, Padre, con tu pueblo Israel. Tú sigues siendo hoy en día ese Dios poderoso, grande en misericordia, que sigues haciendo milagros, que sigues perdonando pecados, que sigues dando salvación para todo aquel que crea y que quiera venir a tus pies, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos por el esposo de nuestra hermana Marta, Señor. Padre, tú obra en este corazón, transforma este corazón, Padre, del esposo de nuestra hermana, Señor. Padre, que él pueda tener una experiencia contigo, Señor, que él pueda darse cuenta, Padre, que él pueda encontrar esa paz y esa tranquilidad, Padre, en ti, Señor. Obra en este corazón, transforma este corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que se dieron el tiempo, Padre, de conectarse aquí con nosotros un tiempo para poder aprender más de tu palabra, para poder recibir, Padre, ese consejo, para poder recibir esa bendición que es el escuchar tu palabra, Señor, porque dice que llegará el día, Padre, en que tendremos comezón de oír tu palabra, Señor, y ya no se va a oír más, Padre. Gracias por estos momentos que tú nos das todavía, que tú nos has dado la oportunidad todavía, Señor, de poder exponer tu palabra, de poder escudriñarla, Padre, y juntamente, como cuerpo de Cristo, empezarlo a poner por obra, Señor, y crecer todos juntamente como pueblo de Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano, que tenga muy bonito inicio de semana y que Dios le ayude en todo lo que vaya